Hola, buenos días a todos. Buenos días, Dios les bendiga. Para las personas que de pronto vienen hoy por primera vez y que no vienen con la serie que estamos trabajando, permítanme, yo les hago o les doy un contexto de lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. La razón, la razón por la cual lo estamos estudiando, la razón es porque, como lo he explicado varias veces, después de pandemia, quisimos trabajar un libro de la Biblia que nos permitiera, que nos diera herramientas para poder salir de ese momento que fue difícil. Lo llamamos la expectación, cómo salir de la expectación, de ese momento de incertidumbre, de crisis. Y yo les había compartido que estudiando el libro de Hechos encontré una cantidad de argumentos bíblicos para que nosotros pudiésemos salir de ese momento. ¿Cuál fue mi fundamento para esto? ¿Cuál es mi tesis para eso? Es que los discípulos vivieron con Jesús. Luego Él les dice que Él va a morir, sufren una crisis por dicha noticia. En efecto, Jesús muere. Ellos viven un momento crítico, difícil. El Mesías ha muerto. Por más razones teológicas que habían, ellos como seres humanos entraron en un momento difícil. Vuelve otra vez y se alientan porque al tercer día Jesús resucitó y se les apareció y volvió y compartió con ellos y hasta comió con ellos. Dice el texto. Cenaron. Lo cual es muestra de que no fue un mito. No, Jesús, contrario a lo que dice Bullman, sí, Jesús sí fue un cadáver que salió de la tumba. Sí, él salió y venció la muerte. Y los discípulos vuelven y cobran ánimo, pero el Señor Jesús les dice que él se iba a ir otra vez. Y se fue. Y otra vez quedaron en expectación. Pero después llegó en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo y vuelve otra vez y reciben el poder de Dios para seguir adelante. Y a partir de allí comienza todos esos eventos, cómo ellos fueron superando todas esas circunstancias, esas experiencias, salieron de la expectación y comenzaron a tener una vida victoriosa. Eso es lo que nos ha venido enseñando el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo salir de esa expectación, cómo confiar en las promesas de Dios y cómo nosotros estar convencidos de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios nunca nos ha abandonado. Y aunque somos bautistas, para personas que de pronto llegan de otras congregaciones, los bautistas sí creemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a creer en el Espíritu Santo? Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo también tengo ese poder del Espíritu Santo. Tenemos ya otros parámetros para determinar ese poder, pero lo tenemos y creemos. Y en esta iglesia también está el Espíritu Santo. Hay muchas personas que asocian la presencia del Espíritu Santo con ciertas manifestaciones, algunas desordenadas, otras más ordenadas pero no bíblicas. Y acomodamos todo allí en el poder del Espíritu y el Espíritu. Aquí también está el Espíritu Santo. Y lo creemos y estoy convencido de eso. Así el libro de Hechos de los Apóstoles nos fue llevando y estamos en el capítulo 9. En el capítulo 9 nos topamos con esa linda historia de Saulo, en la conversión de Saulo. Allí nos hemos detenido un poco. Ya llevamos varios meses detenidos en esta experiencia de Saulo y
Habíamos estado detenidos en la pregunta, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Mis amados, yo lo que quise fue ya no dejarla aquí en un hecho histórico, sino traerla aquí al presente y que usted se llevara en su corazón esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Y encontramos muchas respuestas bíblicas durante varios meses. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Allí vimos muchas características de Jesús y las pudimos compartir. Pero luego pasamos hace ya algunos 2 meses a la pregunta, a la siguiente pregunta. Versículo 6. Y temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta que ocurrió allá, hoy la hemos trasladado aquí, al hoy. Y en el hoy, esa pregunta es muy importante porque es una pregunta que también le tenemos que hacer hoy al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, ya empezamos a dar respuestas, varios domingos, como lo digo, no sé si 1 o 2 meses llevamos dando respuesta a qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y dentro de esas respuestas que hemos buscado en la Biblia, nos encontramos con que el Señor, para poder ponernos a hacer algo dentro de su iglesia, Él nos ha dotado y nos ha capacitado con los dones del Espíritu Santo, y ya vimos de ellos varios. Vimos el don de evangelista, lo puse de primero porque era la necesidad de salir y predicar el evangelio. Así que si la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta es que evangelicemos. Hay que hacerlo. Si la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Pues estuvimos viendo también el don de apóstol, pero llegamos a una enseñanza bíblica, no hay apóstoles en la actualidad. Soy de los que cree que el don apostólico no opera. Más bien creemos que hay una capacidad dada por Dios para ir a hacer misiones, y el misionero puede ser un poco esa transformación del apostolado de autoridad a el cumplimiento de la gran comisión a otras naciones. También la semana pasada estuvimos hablando del don de profeta y estuvimos mostrando bíblicamente que tampoco hay profetas, pero sí creemos que hay una necesidad urgente de enseñar, llevar el mensaje de salvación. El profeta es aquel que comunica ese mensaje, el profeta es aquel que habla en nombre de otro. En este caso nosotros hablamos en nombre de Jesús. El mensaje no es nuestro, el mensaje no es mío. Esto es un mensaje enviado por el Señor. Ese mensaje está en su palabra. Por eso creemos que no hay profetas. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así que usted quiere palabra. ¿Alguien quiere palabra? Bueno, entonces tienen una Biblia llena de libros para encontrar palabra. Ya encontrarán mucha palabra, y eso es lo que también intentaremos desde el púlpito y desde las clases de escuela dominical, enseñar esa palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor también tiene una respuesta muy importante para ese querer, para ese quehacer que Él nos ha llamado. Hoy quiero compartir con ustedes ya el don de pastor, el don pastoral. Y quiero decirles, muchos se acercaron a mí porque muchos quieren el domingo de Ramos y otros querían el domingo de Resurrección. Y yo sé que es una tradición. Lo que pasa es que yo dejé de ser católico hace bastantes años. Entonces yo no pensé mucho en eso. Yo creo que es una semana importante para
para reflexionar, para poder aprovechar el espacio espiritual que se genera. No sé si espiritual, pero se genera un ambiente diferente. Sin embargo, yo quise romper un poquito el molde este año y por eso hoy no les voy a hablar del domingo de resurrección, no hay un sermón de las 7 palabras, porque hay una necesidad urgente. Yo sé que las 7 palabras es urgente, el evangelio es urgente, pero hemos hablado en otros momentos de una manera muy detallada de ello. Pero si hay una necesidad urgente es de poder hallar respuesta bíblica a lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que nosotros vayamos como Él le respondió a Saulo y temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Y es lo que estoy intentando yo desde el púlpito. Decirle a la iglesia qué es lo que debe hacer. Y lo primero que tenemos que tener presente, que para hacer también hay que tener los dones o el don del Espíritu Santo. Y como ya lo habíamos hablado antes, el don del Espíritu Santo es un don que es un regalo de Dios. Uno no ora por los dones, esto ya lo había explicado días atrás. El don lo da el Señor soberanamente y libremente a quien Él quiere. El don no es una adquisición por méritos, donde yo la recibo porque me lo merezco. Yo me merezco ser o tener el don pastoral. Quien piense así está totalmente equivocado. Porque si algo me merezco es el infierno. Pero Dios no me dio lo que yo me merezco. Y eso es gracia y eso es misericordia. Entonces el don es un regalo de Dios, es una habilidad dada por el Espíritu Santo para nosotros poder ponerla al servicio de la iglesia, de los hermanos. El don ni siquiera es para nuestro propio lucro, el don es para el servicio. Y Dios nos lo ha regalado generosamente, prodigiosa y providencialmente, para que nosotros le sirvamos al otro. El don es para el servicio de ustedes. Y uno de ellos es el don pastoral. Efesios capítulo 4 nos habla de esta capacidad, de esta habilidad dada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, en el griego da la idea de que es pastores, maestros como uno solo, pero yo voy a trabajar por separado porque el pastor es maestro, pero no necesariamente un maestro es pastor. Entonces, voy a trabajarlos por separado para que me quede más fácil en la explicación y en compartir con ustedes este tema. Dios, en la persona de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Es bien especial encontrar que quien constituye al creyente como pastor no es un seminario, el seminario no produce pastores. La iglesia no es la que constituye al pastor. Lo lindo del pasaje es que es el mismo Señor Jesucristo el que nos constituyó como pastores. Es un llamado de Cristo a este don ministerial, que es el pastorado. Eso no significa que tengamos que volvernos arrogantes. Como a mí me llamó Jesús, ustedes... No, la iglesia confirma ese llamado. Desde luego, la iglesia es
la razón de ser de ese llamado. Porque no existe un pastor sin ovejas. Es que un pastor sin ovejas puede ser mecánico, puede ser aviador, puede ser otra cosa. La verdadera razón de ser un pastor, además del llamamiento que Jesús nos hace, son ustedes, son las ovejas. La crisis actual sí nos está demostrando algo. Hay una carencia inmensa de pastores. Se necesitan pastores. No se imaginan cuántos. Y se tocan las puertas en los seminarios y en las universidades. Y hay muy buenos teólogos. Y qué bueno que tengo al pastor Osvaldo aquí, que él es un gran teólogo y le he leído artículos al pastor, excelente, pero sabemos que la teología no nos convierte en pastores. Qué bueno que tengo hoy un segundo aquí para que me respalden lo que estoy diciendo. La teología no nos convierte en pastores. Yo creo que el seminario o la universidad, sea la que sea, no estoy hablando solo de la nuestra, el instituto bíblico que tenemos acá, él no nos convierte en pastores. Ellos sí nos forman, nos dan instrucciones, nos capacitan, nos forman en muchas cosas. Pero realmente el pastorado es una vocación, es un llamado y es un don del Espíritu Santo. Y hay crisis, no hay pastores, no hay. Muy poquitos están saliendo de los seminarios, de las universidades teológicas o de los institutos. El término pastor es un término muy compatible con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Jesús el que pone el título pastor de las ovejas. El término pastor, que proviene del latín, el término pastor significa aquel que guarda las ovejas. El pastor desde el latín es el que guarda las ovejas o el que cuida las ovejas. La palabra griega poimen significa el que cuida el rebaño. Es una metáfora para referirse acerca o a aquellos que ejercen ese cuidado por la grey, aquellos que tienen esa vocación para alimentar la grey, para proteger a la grey de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, aquí aparece el término poimen. Es una de las formas de cómo se le decía a ese líder espiritual del pueblo del Señor, de la congregación. En términos ministeriales, el pastor es quien tiene este don y es el que está encargado de cuidar la vida espiritual de aquellos que aceptan a Cristo. Pastor es un término que indica cuidado, celo, ternura por las ovejas. Este término poimen es un término que hace referencia a uno que atiende un rebaño y lo cuida. Esta palabra que es usada aquí en Efesios 4:11 nos dice que es, desde su definición, un hombre capacitado por la gracia divina y que tiene el encargo de Dios de velar por la iglesia, de ir en busca de la oveja perdida, de proteger el rebaño contra lobos. Es aquel que guía, protege con amor, con dedicación. Entre varias tareas, poimen, o este término que es el que se usa para el pastorado, nos da la tarea de proclamar
la palabra del Señor con una sana doctrina. Es la tarea fundamental que tenemos nosotros. Proclamar, según Tito 1, 9 y 10. Vaya conmigo a Tito. Tito capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, en Tito capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El texto nos está diciendo, es un retenedor de la palabra para luego compartirla a otros. Retiene para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer. Una de las tareas es proclamar, pero entonces tenemos que estudiar, retener y dar. Estudiamos, leemos, investigamos, retenemos y damos. Hay algunos que estudian, investigan, retienen y se quedan con ello. Y ahí no se está cumpliendo la labor pastoral. La tarea es estudio, retengo y doy. Exhorto con sana enseñanza. El pastor tiene esa habilidad dada por el Espíritu Santo. Enseña la palabra de Dios ejerciendo un liderazgo. Sí hay que ejercer un liderazgo. Desde luego es una de las formas de cómo se les llamaba a los líderes en Israel. Y Jesús utiliza esta metáfora. Es ejemplo de pureza y de sana doctrina. En Tito capítulo 2, estando en el mismo Tito, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es parte de la tarea que tiene aquel hombre que tiene ese llamado de Dios hacia el pastorado. Esa vocación, esa capacitación del Espíritu Santo nos dota para eso. Nos invita y nos hace sedientos de esa palabra para poder alimentarnos, retener, dar y también ser ejemplo, porque es muy difícil uno estudiar, retener, dar buena palabra, pero la vida no reflejar lo que uno dice. Y creo que, mirándole a ustedes a los ojos, creo que es la tarea más difícil para mí que tiene un pastor. La tarea más difícil es dar ejemplo. Eso es lo más difícil para nosotros. No voy a ser hipócrita con ustedes. Es que enseñar, hay cualquier cantidad de libros. Los que estudiamos en la Universidad Bautista nos han enseñado muchas cosas buenas, muy buenos libros leídos, muy buenos profesores, muy buenas instrucciones. Excelente. Capacitaciones hemos recibido toda la que quiera. Pero es que dar ejemplo, dar una clase de teología, o dar una clase de doctrina, o dar una clase de discipulado, pues tampoco la da cualquiera, pero frente al ejemplo es más fácil. Pero dar ejemplo. Una vez me decía el pastor Edgar Castaño, pastor Edgar Tan, a quien aprecio mucho el pastor Edgar. Él decía, hombre Ferchito, me dice así, me decía muy cariñosamente. Es que nosotros somos como una pecera, hombre, en una sala de una casa. ¿Cómo así, pastor? Una pecera. Sí, todo el mundo llega y la mira por delante, por un lado,
Incluso algunos dan a la vuelta y la miran por detrás. Lo revisan a uno por todos lados. Y así es la oveja lo mira a uno. ¿Y ustedes o no? ¿Cierto que sí? Lo miran a uno por un lado, por el otro, cómo se ríe, cómo dijo, se puso serio, se puso contento, se enojó. Tiene barba. Si vino con corbata o no, estoy que la dejo. Estoy que dejo la corbata. No el pastorado, ¿oyó? Y nos revisan y nos miran por un lado, y el que tiene esa vocación tiene que estar preparado para eso. Y Dios nos capacita para eso. Porque el pastor y su familia, para muchos dentro de la congregación, óigalo bien, tiene que ser perfecta. Y saben, les tengo una noticia. Digas pues, agárrese. No lo somos. Tan humanos como ustedes. Tan necesitados como el que más. Pero sí tenemos una vocación. Y una parte de esa vocación es dar ejemplo. Ejemplo de pureza y de sana doctrina. Pero también tenemos una tarea, y es velar que todos los creyentes permanezcan en esa gracia, que el creyente permanezca, que esté alentado con la exhortación a que siga, a que persevere. Hebreos capítulo 12 habla un poco de esta tarea. Hebreos 12, verso 15. Nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, debemos procurar esa sanidad, que no haya ese resentimiento. Debemos procurar y velar para que el creyente se mantenga firme, adelante, sanando su corazón de tantas heridas que hay. Ahora, el pastor, desde el punto de vista bíblico, tiene unas normas. Nosotros también tenemos que cumplir con algunas cosas importantes, y esto es muy especial que la iglesia lo tenga en su haber, en su corazón, porque pues los pastores no somos eternos. Hoy estamos aquí, tal vez el Señor pueda tomar otra decisión y llevarnos a otro lugar, o no vamos a estar aquí para siempre. Pero es muy importante que usted sepa acerca de eso. ¿Cuáles son parte de esas normas? Parte de las normas del pastor, o para un pastor, es que debe ser un pastor capacitado para guiar. Yo recuerdo cuando comencé el ministerio. Cuando comencé a ser pastor de la iglesia, bueno, antes de ello, tengo que reconocer una vez más, muchos ya lo saben, yo me negué. Yo decía: no, Betel no la pastorea a nadie. No. Yo no me voy a meter en eso. Ya llevo casi 20 años metido en eso que dije hace mucho tiempo. Y ustedes saben, comencé con muchas cosas que faltaban. Comencé con muchas adversidades en el pastorado, muchas. No se las cuento porque los voy a hacer llorar. Pero prevaleció la gracia del Señor, la vocación y el llamado del Señor, eso prevaleció. Pero a lo que quiero decir es que
el pastorado no es un ministerio estancado. Nosotros tenemos que crecer todos los días, tenemos que renovarnos todos los días, tenemos que seguir preparándonos, instruyéndonos, capacitándonos. Nunca dejamos de ser discípulos, nunca dejamos de ser estudiantes. Un pastor tiene una regla fundamental: capacitarse para guiar a otros. Juan capítulo 10 me enseñó esto cuando Jesús, como modelo pastoral para nosotros, en el capítulo 10, él, usando la metáfora del pastor, comenzó a hablar del redil y en el versículo 4 dice, Juan 10:4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí el Señor nos está diciendo que un papel y una regla que tenemos es capacitarnos para guiar, porque muchos de ustedes nos siguen. No somos los salvadores, pero por supuesto Dios nos puso en una tarea dentro de una iglesia. Y tengo que decir muchos porque no todos me siguen. Y no es una queja, tranquilos, no. Pero es la verdad. La oveja se caracteriza porque sigue. Tenga muy presente esto, amada iglesia. Una oveja no es arriada. Qué término tan, de pronto soné un poquito ordinario. Un poco en términos campesinos, no. Uno coge una vaca o un caballo y a eso sí hay que darle con un palo y arriarlo, darle. ¿Los ha visto? Las ovejas no son así. Que las ovejas no son arriadas. Según el texto, las ovejas siguen la voz. Las ovejas siguen. Si usted está esperando que yo lo esté arriando con un palo, usted ya no es oveja, o es vaca, o es caballo. Estoy hablando en sentido metafórico, usando la misma metáfora. Usted no necesita ser arriado. La oveja sigue. Usted no me sigue a mí, usted sigue al Señor, porque el Señor es el pastor. Pero Él me puso a mí en esta tarea. Y yo sé que a muchos le incomoda. Porque es que esa túnica roja, ¿ustedes se acuerdan de esa túnica de colores? Es que la túnica de colores como que, uy, pone a los otros como, ¿y este quién es? ¿Y a este por qué? Y nosotros a veces nos sentimos mal. Yo sé que José se sintió mal, pero al papá le plació darle a él esa túnica de colores. Usted me preguntará, pero ¿usted por qué? ¿Usted quién era? Yo tengo que decirle algo, yo no era nadie. Con toda seguridad, como tampoco el endemoniado Gadareno, como tampoco Pedro, como tampoco muchos de ellos. Pero Jesús dijo, sígueme. Entonces nos va dando una túnica de colores y nos ponen una tarea que no la merecemos, que somos conscientes de ello, pero en la metáfora, la oveja sigue. ¿Usted quiere seguir o usted quiere que lo estén arriando? No me responda, tranquilos, tranquilos. Pero a algunos hay que arriarlos. ¿Cómo le llaman eso? La riata, así los del campo, ¿cierto? ¿Es la riata o qué? Así es que hay como una correa de cuero. Ustedes saben más que yo de eso. Otra norma, otra tarea, otra norma que debe seguir un pastor, y es que un pastor debe estar capacitado no solamente para guiar, para alimentar. Hay ovejas muriendo de hambre.
nosotros debemos estar capacitándonos para poder alimentarte, para poder darte, para poder comunicarte, para poder decirte. Esa es parte de nuestra tarea. No deje de acercarse al pastor, que muchos me dicen, pastor, es que yo no, es que usted está muy ocupado. Pero si mi ocupaciones son ustedes, por favor, no me saque esa excusa. Ah, es que el pastor está muy cansado. Pero hermano, yo duermo, ¿cierto, Sandra? Estoy durmiendo. Pregúntenle a ella y verá, estoy durmiendo. No, hermanos, es que esa es mi labor, nuestra labor es esa. Nos hemos capacitado no solamente para guiar, sino para alimentar, para instruir, para enseñar. Todo eso que hemos aprendido y que el Señor nos ha permitido conocer. Iglesia, ustedes pagaron mis estudios universitarios en la Universidad Bautista, ¿cierto, Luis Alberto? Es la iglesia. Yo me preparé para eso, para poder dar, para poder enseñar. Desde luego no puedo estar en todas. Sí, es verdad, no puedo estar en todas. Hay una actividad que yo amo. Muchos de aquí ya se los he confesado. Yo amo estar discipulando. Una de las actividades que más me gusta es estar en los hogares, enseñando, instruyendo. Lamentablemente la iglesia ha crecido y yo no puedo estar en todos los hogares todas las noches. Para eso hay un equipo de trabajo y para eso John José ha estado también con esa labor pastoral, esa función pastoral, instruyendo para que el evangelio se siga predicando en los hogares. Desde luego que próximamente también contaré con nuestro hermano Daniel como líder en formación para el pastorado. Sí, Daniel, levanta, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde me fue? Ah, velo allí. ¿Qué va, Daniel? Porque Dios nos está llamando. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pastorear. No todos son pastores, pero tenemos que guiar también. Hay liderazgo para guiar, hay liderazgo para capacitar el rebaño. En Hechos capítulo 20, versículo 28. El arresto de Pablo, ¿no? Capítulo 20, verso 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Prediquemos, enseñemos, trastornemos este mundo, esta ciudad. Seguramente nos ganaremos enemigos, muchas cosas, críticas, pero la labor pastoral es enseñar, es instruir, es alimentar. Así nos critiquen o así nos cuestionen, así se quieran venir contra la iglesia, nuestra labor es predicar y no callar, instruir, no callar. Si alguien tiene llamado pastoral, pues vaya tomando nota. Porque pastorear no es solamente pararse en este púlpito bien bonito con traje, con corbata, para que le digan lo lindo que está, lo barbado que está, o lo feo que está, o qué sé yo. No, la labor pastoral es allá, es allá. El pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que tener un contacto con ustedes. El pastor tiene otra norma. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. En la metáfora de Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El pastor tiene que tener relación con las ovejas. No está bien que no nos hablemos.
No está bien que usted no me hable, no está bien. No está bien que un pastor no te hable. Tenemos que tener una relación. No tenemos que compartir, como les decía ahora, el pastor huele a oveja. Esto no es de escritorios o de solo púlpitos, esto es de relaciones. Y en esto usted también como oveja tiene el llamado de mantener esa relación. Es muy difícil, yo oro, digo amén y cuando salgo corriendo para la puerta ya se me ha ido. Así es muy difícil. Es muy difícil para nosotros los pastores que usted se quede callado esperando que nosotros adivinemos que usted estaba enfermo o enferma. ¿Cómo me voy a enterar yo? Yo no tengo una bola de cristal para saber, pastor, toda la semana tuve una uña enterrada y usted no me dijo nada. Hermana, pero ¿yo cómo iba a saber que usted tenía una uña enterrada? Y tenía que decir. Tenemos que tener relación, hablar, comunicarnos. Y hoy en día hay una cantidad de formas de comunicarnos. WhatsApp. Escríbame un WhatsApp. Ahora, no se vaya a enojar cuando yo me demoro en responderle. Ay, me dejó en visto el pastor ahí. No, ahí está pintado. Espere, hermana, de pronto voy manejando, de pronto estoy en otra reunión. Estoy esperando el momento indicado para responder de hermano, hermana. Comuníquese. Necesitamos tener comunicación entre ovejas y entre oveja, pastor, pastor, oveja. Compartamos. No se me vaya tan rápido. Que aprovecha los anuncios para se vuela. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer iglesia así? Así será muy difícil. Tenemos que fortalecer nuestra relación, iglesia. Mis ovejas óyenme voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. En la metáfora del pastorado tiene que haber conocimiento, tiene que haber coinonía, tiene que haber una comunión en que nos sepamos algo más allá del nombre. Pero si yo hago hoy un examen y le pregunto el nombre de algunos de los que están aquí, ya había unos por allá y que no me vaya a preguntar a mí el pastor. Los vi. El ministerio pastoral es un ministerio para guiar, para instruir, para poder dar alimento a las ovejas. Nosotros tenemos esa tarea de alimentar, de guiar, de vigilar, de cuidar. Hay una que no gusta mucho, pero es parte de lo que tenemos que hacer, y es amonestar. ¿A usted le gusta que lo amonesten? No, usted a veces hace toque de queda, no vuelve por unos días a la iglesia. Es más, usted puede hasta llegar a pensar, voy a dejar de diezmar para ver el pastor qué hace. Amado, yo no manejo esa plata, usted está equivocado. Está equivocado, esa plata a mí no me llega. Para los nuevos, de una vez les digo, en esta congregación, los dineros que se traen para honrar al Señor no los maneja el pastor. Ni tampoco tenemos la política de que el diezmo es para el pastor y las ofrendas son para lo demás. Eso no funciona en esta congregación, no. Y nosotros históricamente como bautistas, y tengo un pastor bautista que aquí me está acompañando, nosotros no hacemos eso, ¿cierto, pastor Osvaldo? No lo hacemos. Hay un comité que se encarga de eso y a nosotros nos asignan un salario. Pero nosotros no hacemos eso. Pero hay ovejas que dicen, voy a dejar de hacerlo para ver el que hace sin mí. No, hermanos, tranquilo, tranquila. El dueño de esta iglesia no es Fernando. El dueño de la iglesia es el Señor.
el Señor Jesucristo, el que vive y reina, el pastor, el que es nuestro pastor. Así que nosotros tenemos que alimentar, sí, guiar, por aquí no, por aquí sí. Tenemos que cuidar, sí, hay que cuidar. Había pastores en la antigüedad que gritaban desde aquí, si lo veían a usted hablando, y si lo vieran hoy en día a usted, cuando se pone a ver Facebook, en vez de escucharme el sermón, desde aquí le pegaban el grito. Me acuerdo del pastor Hurtado. Ese lo hacía, de los que yo conocí. De pronto hubo otros que, y eso no se les daba nada de eso. Hoy en día tenemos que ser un poquito más cuidadosos, respetuosos. Nosotros no llegamos a las casas sin previo aviso. Los pastores antiguos sí lo hacían. Esos llegaban y tocaban la puerta a las 6 de la mañana. No soy de ese modelo. No, nosotros ya no somos de ese modelo porque no vamos a ir, pero sí tenemos que estar vigilantes. Sí, es parte de nuestra tarea, como un papá cuando cuida. No se moleste con eso, no se incomode. Tenemos que cuidar, responder con cuidado, con alimento espiritual, para que usted no se desvíe, para que usted no reciba una mala doctrina, para que usted no se desvíe. Y sí, nos toca administrar, tenemos que estar pendiente de la administración, de los asuntos espirituales, de los asuntos económicos, de los asuntos eclesiales, denominacionales. Claro que sí. Y para terminar, Primera de Timoteo, capítulo 3, voy a hacerlo muy breve porque esto está muy extenso, pero me hice entender hasta aquí me estoy haciendo entender. La pregunta es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pues la respuesta será que pastorees, si es que Él te dio el don. ¿Correcto? Pastorear, cumplir con el ministerio pastoral. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, y aquí obispado es, présteme atención un momentico aquí, pastor, pero si usted me estaba hablando de pastores, el obispo era una manera de cómo se le llamaba también a ese líder espiritual. Obispo es la palabra episcopos, que en resumidas cuentas puede traducirse como un supervisor. Es decir, que el pastor cumple dentro de la metáfora del pastor y las ovejas, pastorear. Dentro del el ejercicio de liderazgo, el pastor ejerce un episcopos, una labor de supervisor. Epis es por encima, copos, el copo del árbol, episcopos, por encima. Entonces los pastores estamos no por encima para enseñorearnos de ustedes, no estamos por encima para maltratarlos a ustedes, no, es para poder supervisar, para poder tener el cuidado de la iglesia. Y el episcopos, si alguno anhela ponerse episcopos por encima del copo del árbol para supervisar, pues buena obra desea, pero si hay requisitos para hacer esto. Y dice el texto, es necesario, versículo 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, mantener su mente muy clara, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, ambicioso que desea la plata, sino amable, apacible, muy calmado, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción,
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, nuevo, no puede ser tan aprendiz, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En resumidas cuentas, aquí tengo 18 características. Irreprochable, no divorciado, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no adicto al alcohol, no busca peleas, no es un codicioso de ganancias deshonestas, es amable, apacible, no avaro, gobierna bien la casa, tiene los hijos en sujeción y en honestidad, no es neófito, no es un vanidoso y tiene buen testimonio público. Difícil. ¿Cuántas quieren ser pastoras? El que lo entendió, lo entendió. Esto no es así de solamente pararnos acá y cumplir una función pública. La verdad, esto demanda mucho. Sin embargo, bueno, a propósito, no. Yo creo que Dios no llama pastoras, yo creo que Dios llama es pastores. Es un concepto que encuentro y entiendo bíblicamente, teológicamente. Yo creo que hay pastores. Y es muy importante para la iglesia. Si alguien siente este llamado al pastorado, desarrolle ese don. Hágalo. Si tiene estas características, empiece a pensar y empiece a orar al Señor. Porque si el Señor te hizo la pregunta, o usted le hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Puede que la tarea que te tenga sea una labor pastoral. Y ante la ausencia de tantos pastores, porque no hay cómo abrir fácilmente ya nuevas obras, nos toca en multiplicarnos para ir, porque no hay pastores para enviar. Lamentablemente lo tenemos que decir. Pero si usted siente ese llamado, no pelee más con el Señor. Yo sé que uno no se ofrece, yo sé que uno no vive ofertándose para ser pastor. De hecho, es una mala señal. Es una mala señal. No se oferte para eso. Deje que se encargue el Señor de usted y el Señor se encargará de ponerlo. Es más, como diría Spurgeon, que sea lo último que le quede por hacer. Si usted siente que por allá, busque otra tareita que hacer. Tranquilo, que si el Señor lo tiene para pastor, le va a secar la calabacera por otro lado. Se la seca. Sé por qué se lo digo. Que se la seca, se la seca. Y lo hace levantar. Y lo hace parar de ahí. Y hasta reniegue. Déjame como me quemé, hombre. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Del señor Jonás. Cuando Dios nos llama, créame que Él va a hacer todo para que usted llegue a cumplir su propósito. Necesitamos pastores, pero no queremos ser pastores que lastimen continuamente su rebaño. Y en nombre de los pastores y mío personal, perdón si en algo hemos lastimado a alguien. No es mi estilo, no es mi estilo. Pero también sé que cuando me pongo serio, me pongo serio.
Y cuando toca ponerse serio y por eso sí no le pido perdón. Tengo que hacerlo. Y si como pastor me toca poner en disciplina una oveja, con el amor y con todo el dolor en mi corazón, lo tengo que hacer. Empezando por mi familia. Mi familia no tiene rosca, ni excepciones. El Señor llama al pastorado. No queremos lastimar, pero sí queremos instruir. Cuente conmigo para eso. Cuente conmigo para que siempre en lo que esté a mi alcance yo le pueda enseñar, yo le pueda instruir lo que yo me sepa. Si yo no lo sé, yo puedo ir y averiguarlo. Quiero ser pastor de esta iglesia y del Señor por el amor a ustedes. De hecho, lo que me ha sostenido en este lugar es mi amor por ustedes, porque una característica nuestra es que le amamos y podemos hasta dar la vida por una oveja. Vamos a luchar y a pelear. Usted me ve serio, tengo que serlo. Hay ovejas que muerden. No, ahí cometí un error teológico. No existen ovejas que muerdan, ¿cierto? Pero me han mordido. A pesar de eso, queremos seguir cumpliendo la tarea. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a cumplir eso. Si alguien siente el llamado en esta congregación para ello, acérquese. Hablemos, compartamos. Eso sí, tendrás muchas exigencias. Y como le dije una vez a algunos de los que estaban en formación en el instituto, si ustedes quieren ser pastores, se lo dije a 3 de ellos, no les voy a exigir menos de lo que me exigieron a mí. Y no es venganza. No es un pastor resentido, no. Lo que pasa es que yo vi como algo muy especial de parte del Señor que a mí me exigieran. Y el perfil bíblico es el perfil bíblico. Y no estoy de acuerdo con pastores que se han divorciado y se han vuelto a casar. No, tiene que ser muy irreprensible. De una vez les digo, no concibo, Sandra no es la pastora, no. Eso es como si yo fuera médico, entonces de carambola ella es doctora. Ella no es doctora. ¿O sí, hermana? Casos se han visto. No, eso no es así. Soy muy firme en eso y creo que el valor de la mujer es inmenso y el trabajo de la mujer es demasiado importante. Y en esta iglesia la mujer es importante y es valiosa. Muchos me han interpretado como un pastor machista. No lo soy. Pueden preguntarle a ella. ¿Cierto que sí? Sí, mi amor, dice Sandra por aquí. No. Quiero ser muy claro con ustedes, iglesia. Les amo. Y la mayor y mejor forma de expresarles mi amor a ustedes es diciéndoles la verdad. No espere de mí picos y melosería y cuchicuchi y todas esas cosas y buenos días y feliz jueves y feliz miércoles y no. Pero si usted quiere verme a mí expresándole amor, es cuando yo le enseño y le digo la verdad. Para mí es lo más importante que como oveja usted necesita. Ser instruido, ser guiado, ser orientado, ser alimentado, también ser amonestado si corresponde. ¿Está dispuesto usted a recibir un regaño del pastor? Si corresponde y toca,
con todo el dolor de mi corazón, así como cuando a veces me duele castigar a Luisa o a Juan Felipe, también lo haré con ustedes, pero les amo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Y un último consejo, ore por los pastores, ore por nosotros, necesitamos mucho de eso. Aquí tiene hoy dos, vea, Pastor Osvaldo, me tiene a mí, no sé si hay otro pastor por ahí, esperemos que sean muchos, que Dios levante más pastores. Ore por los pastores de la regional. No estamos pasando un momento fácil. No es un momento fácil. Es un momento bien difícil el que estamos pasando. O por lo menos yo estoy pasando un tiempo muy difícil. Pero muy fortalecido también en el Señor. Muy acompañado. Ore por los pastores. Ore por mí. Y quiero aprovechar este momento para honrar a nuestra junta directiva. Quiero honrar la junta directiva de la iglesia. La junta directiva de la iglesia me ha acompañado, me ha apoyado, me ha respaldado. Ha sido muy especial conmigo. Y yo quiero honrar desde John José, Hernando, Luis Alberto. También está la hermana Gloria, está también María Johnny, está Nelly. También está la hermana Erika, que no es miembro de junta, pero que fue revisora fiscal. ¿Se me escapó alguien? ¿No? A la junta directiva de la iglesia la quiero honrar. Gracias, junta, porque ustedes han sido muy especiales conmigo. La vez que me vieron enfermo y se dieron cuenta que yo estuve mal y en crisis, tuvieron todo el amor y la paciencia para cuidar al pastor. Gracias, junta directiva. Necesitamos ese apoyo, es muy importante. Pero también necesitamos el de ustedes, el de toda la congregación. Yo sé que en muchas cosas no vamos a ser iguales ni vamos a pensar iguales. Ningún pastor está esperando eso. Ninguno. El que lo está esperando está mal. No pensamos igual. Pero los pastores sí creemos que hay algo bien clave en esto. El respeto. En esta iglesia es con pienso. Usted tiene derecho a pensar y a expresarse. Pero por sobre todo, respeto. Respeto. Estimando al otro como superior a mí. Ese es un principio que estableció el apóstol San Pablo. Estimando al otro como superior a mí. Si yo le comparto a usted un tinto, es con todo el amor. Yo lo invito a tomar tinto. Pero no me critique porque se lo di sin leche y sin pan de queso. Sé por qué se lo digo. No confunda. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, por enseñarnos a ver a través de la Biblia el don pastoral. Gracias, Señor, por permitirme compartir hoy con la iglesia, no este sermón, sino más una clase, compartir con nuestra iglesia ante una crisis que estamos viviendo tan fuerte en el ministerio pastoral. Señor, yo quiero darte gracias por varios motivos, Señor. Primero quiero darte gracias por llamarme al ministerio pastoral. Gracias porque nos has regalado la tarea más especial, la tarea de pastorear, una labor magnífica, una labor de proporciones incalculables. Te doy gracias por todos los pastores, especialmente hoy te doy gracias por habernos traído y permitir ver
a nuestro consiervo, hermano Osvaldo. Gracias por él, por toda su familia, su esposa, sus hijos, por el ministerio en Bucaramanga. Gracias, Señor, porque tú estás llamando al ministerio pastoral. Bendice la vida de Daniel y de su esposa Jazmín. Bendice la vida de John José con toda esa tarea que él tiene, ese trabajo que él tiene tan especial dentro de la iglesia. Y por supuesto, Señor, gracias por mi vida, por mi esposa Sandra, por Luisa, por Juan Felipe, quienes han sido pacientes con el papá, con el esposo, porque han sabido esperar, porque siempre esperan hasta el último momento. Gracias por ellos. Padre, gracias por la junta directiva que ha sido tan cariñosa conmigo, tan especial, Señor. Una junta que me ha acompañado y que me ha respaldado, que me ha apoyado, que me ha creído. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por la asamblea, que también ha sido tan especial y tan generosa conmigo. Tú has sido bueno, tú has sido misericordioso conmigo. Yo no merezco esto, Señor, pero sé que por el puro afecto de tu voluntad me has permitido cumplir con la labor pastoral. Gracias, Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que levantes pastores en esta congregación, que nos ayude, Señor, y que sea el poder de tu Espíritu Santo y el don pastoral el que nos impulse a cumplir con esta tarea maravillosa, hermosa, dura, difícil, pero supremamente sublime. Gracias, Padre Celestial, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias por la Iglesia Bautista Prado Centro, quien con paciencia y con amor, con dedicación, ha estado también cuidando al pastor. Bendice a los que sufren, porque hay personas que no les gusta la autoridad. Yo sé, Señor, que hay algunos amados que no les gusta la autoridad. Pero yo te pido que tú seas pastoreándoles, guiándoles, amándoles como siempre les has amado con ese amor eterno. Bendícelos. Ayúdanos a hacer una iglesia que sale de la expectación, encontrando respuesta en la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo te pido que nos ayudes a hacer una iglesia que bota el babero, pero se pone un delantal para servirte, para cumplir con la gran comisión, para cumplir con la tarea a la cual nos has llamado. Padre, gracias. Gracias por la Iglesia Bautista Prado Centro, la que muchos no quisieron, no quisimos pastorear en algún momento, la que tal vez muchos sacamos la excusa. Gracias por ella. Bendice sus vidas, su firmeza, su primer amor, su pasión por seguir adelante y por amarte a ti. Bendice también la congregación de nuestro pastor Osvaldo allá en Bucaramanga. Te pido, Señor, por cada una de las ovejas allí, para que ellas también sigan amando al pastor, lo cuiden, lo protejan, lo respalden, lo acompañen.
que sea una iglesia también que acepte la instrucción, la guía, el alimento, la amonestación, el cuidado, la vigilancia de su pastor. Padre Celestial, hoy nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas ayudando, porque separados de ti, nada podemos hacer. A ti, Padre, toda la gloria y la honra en esta hermosa mañana en Cristo Jesús. Amén.